Bienvenido a un directo en donde vamos a hablar de cosas, como todos los días, pero en especial de Tibia está muriendo. O sea, es verdad que lo que la gente dice por ahí de, oye, y Texo, ¿no te has dado cuenta que ya no son 15K player online, ahora son 9000? Tibia se está muriendo, la gente está dejando de jugar, yo me voy a retirar, voy a vender el chat. No te alarmes, no te alarmes. Yo creo que Tibia va a estar mucho tiempo. No sé por qué, ahora te lo explico. Hablar del Pantian Festival, ¿qué es eso? Y Texo, que yo aquí yo estoy viendo esto ahora mismo y no tengo ni idea. Eso es un evento que va a haber este año, más o menos primavera de aquí de Europa, en donde van a estar los dioses de Tibia. Oh my god, los creadores de Tibia van a estar en un evento con nosotros y nosotros vamos a estar ahí con ellos, hablando de cosas de Tibia o resolviendo cosas de, no sé cómo hace el evento realmente, pero va a ser algo interesante, va a poder estar con ellos. Oh my god, oh my god. Entonces, sí, vamos a estar ahí, vamos a invitar a Escape, obviamente, va a estar con nosotros, probablemente lo va a streamear también, como no, bienvenido sea. Y pues yo espero que vayan a pasar un buen momento aquí en el stream con nosotros. Yo espero que lo vayan a pasar muy bien en el canal. Si no es aquí, pues en los otros canales, que también seguramente hay otros streamers por ahí. Invitaron a más gente de lo que originalmente estaba previsto, porque se dieron cuenta que había muchos streamers de calidad pues que hay por ahí. Y realmente Tibia tiene sus streams, que son muy buenos. Bueno, mira, yo feliz, la verdad, que vamos a estar ahí, porque me parece interesante siempre que hayan este tipo de cosas y que tienen la oportunidad de ver a los dioses de Tibia, a interactuar realmente, porque verlo los ves en el video de Tibia que soltó, Tibia con sonido, entonces ahí ves a uno, ves al otro, están jugando, qué divertido, pero vas a poder interactuar con ellos. Eso me parece interesante, porque igual preguntas cosas que llamen la atención. Si ustedes tienen alguna idea, no, Iteso, pregúntale esto, o Iteso, pregúntale aquello. Me lo dice por Discord, me lo dice en los comentarios de YouTube, me lo dice aquí en el chat, me lo dice en cualquier lugar, ¿vale? Porque estamos en las redes sociales, están los medios para comunicarte. Simplemente hazlo y lo tendremos en cuenta. Podemos abrir un canal en el Discord en donde podemos poner, oye, sugerencias para que Iteso le diga cosas a los dioses en el Pantheon Festival. Ejemplo. Si es que se puede hablar, obviamente aquí no sabemos muchos detalles del Pantheon Festival, sabemos que va a ser un evento con ellos y yo creo que eso es lo más relevante, por eso Zipsoft en su noticia lo ha mencionado, que van a estar ellos ahí con nosotros, con los jugadores, y nosotros los streamers vamos a poder transmitir ese evento. Me parece que bueno, a ver, es intrigante pues que realmente no sepas muy bien qué es lo que va a pasar por ahí y bueno, vamos a estar, esa es la cosa. Ahora, volvemos al tema que nos estamos desviando, nos vamos por un lugar, pero hay que volver al tema. El título del stream, el título de hoy. O sea, de verdad Tibia se está muriendo. ¿Tú crees que de verdad que se está muriendo? Piensa un momento. ¿Tú crees que de verdad los players online, porque mucha gente seguía de, no, la cantidad de players online y eso, ya no es lo mismo que antes. Antes habían más, ahora hay menos. ¿Tú crees que eso de verdad, tú crees que este numerito que está aquí, 15.556 player online, que para mí, ahora mismo, 22.58 hora de Europa en un martes, no me parece nada mal. No me parece nada mal, ya te lo digo. Porque antes yo veía 10, 9, incluso 8 a esta hora. Ahora mira, 15K va por ahí. Yo no lo veo mal. Pero claro, estos son especulaciones. Tú te pones a imaginar qué es lo que está pasando en función a los players online. Pero hay más datos. Hay algo que cuando yo lo vi dije, oh my god. Esta gente que cree que de verdad Tibia se va a acabar, ya le digo que no. Y es meterse en la página de Zipsoft y ver los resultados del 2021. Está viendo esa barrita, ¿no? No está viendo. No estás viendo esta barra. Estás viendo esta barra de 24.780.000 euros que han hecho en el 2021, comparado con el año que la pandemia fue más fuerte. Obviamente todavía estamos en pandemia, pero ya está más relajado que el año pasado. Que los resultados, que el turnover significa todos los ingresos, pues, o sea, todo lo que han generado como compañía. Y mira, 24 millones de euros comparado al 2019, que fue el año, no fue año COVID, o sea, COVID-19, pero significa que el virus se originó en el 2019, pero la pandemia empezó en el 2020, inicio de 2020. Y aquí es donde hemos visto este subidón impresionante. ¿Qué quiere decir esto? Estos datos, esto ya es un dato importante. Esto te quiere decir que Tibia, hay mucho Tibia para rato.
misma cantidad de empleados que el 2019, con casi 10 millones de euros más en ingresos. O sea, ¿tú crees que de verdad Tibia se va a acabar? ¿Tú crees que Tibia generando esa cantidad de dinero, la gente esperaba realmente menos ingresos que el año fuerte de que fue la pandemia, el bazar? Y ya el 2021, uno intuía, o sea, los que seguimos este tipo de noticias de que estamos metidos ahí viendo qué le pasa a Zipsoft. Vemos que, a ver, igual no llegan a 20, o sea, no iba a llegar a 15 millones, o sea, no iba a bajar tanto, pero tampoco iba a llegar a 25, quizás 20. Yo estimaba sinceramente alrededor de los 20 millones, pero no me esperaba que fuera casi lo mismo que el 2020. Y es más, cuando le hicieron la entrevista a uno de los dioses de Tibia, que van a estar en el Pantian Festival, por cierto, que es el CEO de Zipsoft, creo que es Stefan Bowler, uno de los 4, no me acuerdo muy bien el nombre, pero bueno, es uno de ellos que dijo, estamos impresionados con estos resultados, es demasiado dinero, les dimos unos bonos fuertes, le dieron creo que el 100% del salario anual a los empleados de Zipsoft. Yo me imagino que esos empleados de Zipsoft estaban felices, ¿vale? Estaban tirando fuegos artificiales cuando le dijeron esa noticia. Ahora tú crees que otra vez con esto, igual no le dan 100%, igual sí, mira que han sido generosos, no lo pueden volver a hacer con sus empleados. No, y con los playeritas, eso que no, nosotros no. Mira, ahí yo no me voy a meter, pues, es otro tema. Pero 24.780.000 euros aquí en lo que se ve en 2021 es un número fuerte. Otra vez, Tibia no se está muriendo, al contrario, yo creo que está más fuerte que nunca. El que no lo crea, pues bueno, con este dato es que te tienes que convencer con este dato. Si no te convence este dato, es porque no sé qué estás pensando. Estarás pensando en que no, es que Itexo en mi server no juega más gente, por eso Tibia no sirve. Pues eso es tu server. En ese caso, igual tienes algún otro motivo, pero es que los ingresos, el dinero no miente. El dinero te dice, mira, ¿crees que sí eso va a cerrar Tibia? No. Está ahí, está ahí. Están haciendo dinero. Es mucho dinero. Que hay problemas que tienen que solucionar, que dicen to the community, que no nos escuchan a nosotros, que hay cosas que le están haciendo mal. Pues sí, es verdad. O sea, nosotros siempre queremos lo mejor como jugadores. Eso es obvio. Nosotros vemos que en Tibia hay cosas que no nos gustan, entonces somos muy pasionales. Queremos arreglar eso, Zipsoft, porque si no, que el juego no sirve. Pero la realidad es esta. La realidad son los números. ¿Qué quieres que te diga? Voy a callarme un momento para que contemple la gráfica. Ya, vamos a dejarlo así. Que necesitan mejorar cosas al momento de hacer update. En mi opinión, sí, totalmente. Estos updates para mí han sido, no voy a decir decepcionantes, porque tú no te puedes decepcionar si no esperas nada. Pero han sido de esos que dejan mucho que desear, la verdad. O sea, para mí estos contenidos, para algunos que les gustará más que otros, sí, pero a mí me parece, por ejemplo, que la quest de los retros es una quest que está divertida, pero la haces una vez y ya no la quieres hacer más. Por lo menos en mi caso no la quiero hacer más. Algunos farmearán y eso, y la repetirán, sí, pero yo la vi bonita, divertida, que hace recordar a Tibia, pero está ahí, está ahí, está ahí. Que las empresas estén buscando beneficiarse. Es verdad que hay unas prácticas que son sucias, incluso ilegales. Eso no, hay que condenarlo, obviamente, pero yo creo que Tibia, como negocio, le está yendo muy bien y yo no veo que hagan nada malo, la verdad. Ellos ponen ahí sus cosas con Tibia Coin y si la gente gasta sus Tibia Coin, ¿qué quieres tú? ¿Qué es eso? Yo feliz que la gente venga y se compre el outfit, no sé qué del store. Yo feliz de la vida. Por ahí hay uno, mira, que se compró ese. Mira. ¿Tú crees que yo me voy a molestar porque él se está gastando las coins aquí y está ayudando a la compañía? O sea, no, tú tienes tu outfit, qué bonito para ti. A mí no me gusta, pero bueno, contribuyen con los ingresos. De parte de esos 24 millones de euros que tiene Zipsoft en el 2021, son parte porque tienen este tipo de cosas. Bueno, en lo personal, si a ti no te gusta, pues no lo compres. Pero eso ayuda a la compañía. Esta gráfica tú te metes en la página de Zipsoft, aquí, y lo vas a ver. Tiene la información también en alemán, que ellos publican las cosas en alemán y en inglés. Es zipsoft.com y te puedes meter ahí y lo puedes ver. Es una información pública. Que las guerras son parte del beneficio, no lo es todo. Estoy de acuerdo. Es que sí, o sea, es que en Tibia hay muchas cosas. O sea, las guerras son parte de eso. A la gente que quiere meterle dinero para comprarse un char son otros. Los que compran Intel son otros. Y los que gastan en Office son otros, man. O sea, una serie de elementos que hacen que Zipsoft tenga ese ingreso que estamos viendo ahora.
La gente tiene dinero ahora, pero no tiene ni tiempo ni energía para jugar. Tengo bastantes amigos que meten dinero al juego, pero casi no juegan. El juego morirá cuando esta generación muera. Bueno, eso es un problema más a futuro. Yo creo que viendo esto, yo creo que tú te das cuenta que Tibia hay para rato. O sea, esto te dice que todavía la gente sigue jugando. Es verdad, un problema de generaciones. Nosotros ya tenemos, ¿qué? 30 y pico años. Yo creo que yo no tengo problema en seguir jugando Tibia hasta, qué sé yo, hasta 40, 50, 60, 70. Es que yo no me veo una fecha tope. Hay gente que sí lo ve, que dice, no, yo no me veo jugando a los 50. Yo voy a ser un viejo ahí en una computadora. Bueno, ¿y qué tiene de malo? Yo no lo veo malo. Habrá gente que piensa igual que yo y dirá, bueno, mira, juego Tibia, pues, ¿cuál es el problema? Y estaré ahí metido. Pero es verdad que eventualmente la gente muere. Yo me moriré, tú te morirás, todos moriremos en cualquier momento. Esperemos que es un futuro muy lejano, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar en ese futuro? Pues no sabemos. O sea, es que esta industria tiene ya cierto tiempo, pero no lo suficiente como para entender que una parte de la población que lo juega se muere, va a haber una que la reemplace. En el caso de Tibia está un poco complicado, porque estamos viendo que no hay mucha gente que se integre al juego, que sea joven. Joven digo de 13 años para arriba, o sea, 13, 14, 15, hasta 20 y pico, 22, 23, ya 25 ya es, yo lo considero que es parte de esa generación que empezó a jugar Tibia hace años y que, bueno, igual era un niño pequeño que vio que estaba ahí el jueguito y lo empezó a jugar y ahora, bueno, ya tiene más de 10 años jugando esto, pero es verdad, eso es un problema para Zipsoft, el tema de, mira, ¿cómo hacemos para atraer gente nueva? Siempre está volviendo la gente que jugó ya hace años. Pero gente nueva, muy difícil verlo. Y en algún momento lo tendrán que atacar. Yo creo que ellos piensan en eso, lo tienen muy claro, más claro que tú y que yo, eso seguro, porque es lógico que si atraes más gente, pues tendrá no esa barrita aquí, sino, pues bueno, romperá el explorador. Pero es que, ¿cómo lo haces? O sea, Zipsoft seguramente está pensando cómo se hace para atraer más gente. Pero de momento, eso le funciona. Ingresos hay, se dan cuenta. Millonada. Igual puedes decir, bueno, pero Blizzard hace más. Bueno, pero League of Legends trae más. Sí, pero tengan en cuenta que Zipsoft es una compañía con cuántos empleados. 92 empleados en 2021. Y son capaces de generar 24 millones de euros. Es un dinero, pues. Yo estoy viendo que de pasar a 15 millones el 2019 a 24, 25 en estos últimos 2 años. Bastante, pues, un incremento considerable. ¿Que Tibia se está muriendo? Nada que ver. Esa es mi respuesta tajante. No se está muriendo, vale. Supérenlo, sigan jugando. Si no te gusta, pues no pagues premio, no hagas nada. O sea, si tú quieres ver a Tibia morir, cosa que no sé, pues yo no apoyo, pero habrá gente que dirá, yo quiero que Tibia se caiga. Pues no debes pagar premio, no debes pagar Tibia Coin, no debes hacer nada. Porque hay gente que dice, no, ojalá Tibia cierre, pero sigue pagando premio todos los días. O sea, las veces que hay que pagar, pues ahí están pagando las Tibia Coin. Pues así Tibia no se va a morir, pues. Hay mucha gente que dice eso, no, yo me voy a retirar. Pero ahí están pagando premios. Para que entiendan que hay gente que de verdad como que quiere atacar a Zipsoft, pero realmente paga la premio y contribuye a que el juego esté. Y bueno, a mí me alegra, la verdad, que paguen premio. A mí me gustó este juego, no me gustaría que se terminara. Y yo creo que con eso cubrimos el que Zipsoft seguirá. Tiene otros proyectos. Está lo de NFT Boss Battle, que lo hemos visto, el Lightbringer, que a mí me parece aburrido. Estaba lo de Panzer League, que ya no existe. Lo de Fiction Fighter, que quien se acuerde de eso, pues bueno, se puede reír un rato. Zipsoft ha estado intentando buscar otros juegos, a ver otros productos que funcionen. Está TVME, que bueno, todavía existe y tiene su gente. No sé cómo les irá con TVME, porque obviamente aquí vemos el resultado de todo. Y sabemos que el producto más importante de Zipsoft es Tibia. O sea, TVME es una parte de los ingresos, sí, pero esto en su mayoría va ligado a Tibia, no a TVME ni a los otros juegos ni nada. O sea, esto es full Tibia. Creo que ya no hay más que decir en cuanto a esto. Está dicho, o sea, que no hay que buscar la psicópata al gato, no hay que estar buscando nada por ningún lado. O sea, es que ahí están los números y los números dicen que hay Tibia para rato.